Cuidado, alerta de spoiler. Si no has visto la serie de televisión Juego de Tronos, te advierto que en este vídeo hay mucho spoiler. Aquí te encontrarás 10 de las múltiples enseñanzas que la serie Juego de Tronos nos muestra en su vasta historia, para que puedas poner en práctica desde hoy mismo en tu propia vida. Comencemos. Aceptar la realidad. Tyrion Lannister es un personaje que a menudo tiene que enfrentar la realidad de que no encaja en la sociedad debido a su enanismo. En una escena de la temporada 1, Tyrion le dice a Jon Snow: Nunca olvides lo que eres, porque el mundo ciertamente no lo hará. Conviértelo en tu mejor arma y nunca será tu debilidad. Úsalo como armadura y nunca podrá ser usado para herirte. Esta escena muestra cómo Tyrion acepta su realidad y utiliza su diferencia como una ventaja. La serie muestra que la vida no siempre es justa, y que a menudo las personas deben enfrentar situaciones difíciles y dolorosas. Aprender a aceptar la realidad y enfrentar los desafíos de manera realista es una habilidad importante en el desarrollo personal. La importancia del autocontrol. Por ejemplo, Arya Stark es un personaje que aprende a controlar sus impulsos y emociones. En una escena de la temporada 7, Arya le dice a Sansa: No dejes que tu cabeza caiga. No importa lo que te hagan. Nunca te rompas. El verdadero poder se encuentra más allá del alcance de la espada. Otra escena que muestra la importancia del autocontrol es cuando Sansa Stark, la hermana de Arya Stark, se enfrenta a su abusador, Ramsay Bolton, en la sexta temporada. A pesar de su ira y deseo de venganza, Sansa se controla y trabaja con su hermano Jon Snow para planear una estrategia para vencer a Ramsay. Esta habilidad para controlar sus emociones y tomar decisiones racionales y efectivas en situaciones difíciles demuestra el poder del autocontrol. Los personajes de la serie que son capaces de controlar sus impulsos y emociones tienen una mayor probabilidad de éxito en sus vidas. Aprender a controlar las emociones y tomar decisiones conscientes y racionales es fundamental para el crecimiento personal. Aprender de los errores. Cuando Daenerys Targaryen intenta gobernar la ciudad de Meereen en la cuarta temporada. Al principio, ella trata de imponer sus propias costumbres y valores sobre la ciudad, lo que resulta en la muerte de inocentes y la creación de más problemas. Sin embargo, después de recibir consejos de su consejero y experimentar las consecuencias de sus acciones, aprende de sus errores y cambia su enfoque. En lugar de imponer su voluntad, comienza a escuchar y trabajar con los líderes de la ciudad para resolver los problemas. Esto nos enseña que en lugar de imponer nuestra voluntad y creencias sobre otras personas, tenemos que tomar en cuenta la voluntad y creencias de los demás, ya que así, el resultado de esa interacción será de muchísimo más provecho para ambos. Ambas escenas muestran que cometer errores es parte del aprendizaje y del crecimiento personal. Aprender de nuestros errores y experiencias pasadas nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos que podemos aplicar en el futuro para lograr mejores resultados. También puede enseñarnos la importancia de la humildad y la capacidad de reconocer cuando hemos cometido errores, en lugar de culpar a los demás o negar nuestra responsabilidad. La importancia del trabajo en equipo. ¿Recuerdas en el capítulo, La batalla de los bastardos, donde Jon Snow y sus aliados trabajan juntos para derrotar al ejército de Ramsay Bolton? Esa fue una increíble escena, de las mejores que he visto. En la batalla, Jon Snow lidera a su ejército de salvajes y soldados del norte contra Ramsay Bolton y su ejército de Bolton, en una lucha por el control del norte. A pesar de que Jon tiene una fuerza numérica significativamente inferior, sus habilidades de liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo son cruciales para su victoria. Jon y sus compañeros se apoyan mutuamente y trabajan juntos para superar los obstáculos que se les presentan en el campo de batalla. Además, cuando los salvajes comienzan a huir, Jon se enfrenta solo al ejército de Bolton, pero su valentía inspira a sus hombres a regresar a la lucha, y juntos, logran vencer a sus enemigos. Los personajes que trabajan juntos como un equipo son capaces de superar obstáculos y lograr objetivos más grandes. A menudo, los personajes que trabajan solos o que no confían en los demás, enfrentan mayores desafíos y fracasos. Esto se aplica a nuestra vida, puedes trabajar y actuar independientemente, pero llegarás mucho más lejos trabajando en equipo. La importancia de la perseverancia.
Daenerys Targaryen, también conocida como Khaleesi, quien lucha por recuperar el trono de hierro de los 7 reinos, a pesar de los muchos obstáculos que enfrenta, incluyendo la traición, la pérdida de seres queridos y la oposición de muchos otros personajes, Daenerys se mantiene firme en su búsqueda del trono. ¿Recuerdas cuando Jon Snow es traicionado y asesinado por sus compañeros de la Guardia de la Noche? Jon resucita gracias a la ayuda de la sacerdotisa Melisandre. En lugar de huir o renunciar a su lucha, Jon decide liderar a un pequeño grupo de leales para tomar de nuevo el Castillo Negro, que había sido tomado por sus enemigos. Estas escenas ilustran la importancia de la perseverancia en la vida, especialmente cuando enfrentamos desafíos y contratiempos. En lugar de rendirnos y abandonar nuestros objetivos, debemos ser persistentes y mantener nuestra determinación para superar las dificultades y alcanzar nuestras metas. La perseverancia también nos permite aprender de nuestros errores y mejorar nuestra estrategia, lo que puede ser clave para lograr el éxito en cualquier campo. Aprender a perdonar. Sandor Clegane, también conocido como el Perro, es un personaje que aprende a perdonar. En una escena de la temporada 7, el perro se encuentra con Beric Dondarrion, un hombre que le había herido anteriormente, cuando Beric le dice al perro: La justicia no es dar tú lo que se merecen, sino perdonar. Un hombre se arrepiente de sus errores y perdona a los que le han herido. Otro ejemplo, es cuando Jon Snow perdona a su hermana adoptiva, Sansa Stark, por desconfiar de él y desobedecer sus órdenes. En la 7ª temporada, Sansa cuestiona las decisiones de Jon como rey en el norte y se alía con Littlefinger para tramar un complot en su contra. Cuando Jon regresa de su misión más allá del muro y se da cuenta de lo que ha sucedido, él confronta a Sansa y le dice que sus acciones fueron imprudentes e irresponsables. Sin embargo, en lugar de condenarla o castigarla, Jon decide perdonarla y trabajar juntos para proteger al norte de la amenaza del Rey de la Noche. La serie muestra que el perdón es una habilidad importante en el desarrollo personal. Los personajes que son capaces de perdonar a otros y a sí mismos, son capaces de liberarse del peso del rencor y la ira. La importancia de la autoestima. Los personajes que tienen baja autoestima, a menudo luchan por superar los obstáculos y enfrentan mayores dificultades en su vida. Un ejemplo de esto se puede ver en el personaje de Theon Greyjoy, quien lucha por encontrar su lugar en el mundo debido a su pasado traumático. Mientras que en la otra cara de la moneda, tenemos al personaje de Daenerys Targaryen, quien a pesar de enfrentar muchos obstáculos y dificultades, mantiene una imagen positiva de sí misma y su capacidad para liderar. Esto le permite seguir adelante incluso en las situaciones más difíciles. Pudimos ver que tan lejos llegó gracias a su alta autoestima. La serie muestra que los personajes que tienen una autoestima saludable y una imagen positiva de sí mismos son capaces de enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Tienen más confianza en sí mismos y en sus habilidades, lo que les permite tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos. La importancia de la empatía. Sansa Stark es un personaje que aprende a ser empática y comprensiva con los demás. En una escena de la temporada 7, Sansa tiene una conversación con su hermana Arya en la que discuten su pasado y su relación. Sansa le dice a Arya: No puedo imaginarme lo que has pasado, todo lo que has tenido que hacer para sobrevivir. Pero debes entender que no estoy celosa de ti. No lo estoy en lo más mínimo. Esta escena muestra cómo Sansa aprendió a ser empática con la situación de Arya. Esta empatía puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales. La importancia de la humildad. Jaime Lannister es un personaje que aprende a ser humilde y a reconocer sus propias fallas. En una escena de la temporada 3, Jaime tiene una conversación con Brienne de Tarth en la que le cuenta la verdadera razón por la que mató al rey Aerys. Jaime le dice a Brienne: Cuando un hombre insulta a su rey, eso es deshonor. Pero cuando un rey insulta a otro, eso es guerra. Eso es política. Esta escena muestra cómo Jaime aprendió a reconocer sus errores y a ser humilde al respecto.
La serie muestra que los personajes que son humildes y reconocen sus propias limitaciones, tienen una mayor probabilidad de éxito en sus vidas. La humildad les permite reconocer cuando necesitan ayuda y buscar orientación de aquellos que tienen más experiencia o conocimiento en un área determinada. La importancia de la autenticidad. La importancia de la autenticidad se puede ver en el personaje de Jon Snow, quien siempre trata de ser fiel a sus valores y principios, incluso en situaciones difíciles. Jon muestra una autenticidad inquebrantable, al defender lo que cree que es justo, incluso cuando va en contra de la opinión popular o de sus propios intereses personales. O cuando Tyrion Lannister, quien a menudo se muestra a sí mismo tal como es, incluso cuando eso lo pone en peligro. Su honestidad y autenticidad son lo que le permite ganarse la confianza y el respeto de aquellos a su alrededor, a pesar de su baja estatura y su reputación como un Lannister. La serie muestra que los personajes que son auténticos y honestos consigo mismos y con los demás, son vistos como más dignos de confianza y respeto. Por el contrario, aquellos que intentan ocultar su verdadera naturaleza o manipular a los demás a menudo son vistos con sospecha y desprecio. Un buen ejemplo de esto es Littlefinger, un personaje que siempre era de desconfiar, ya que nunca se sabía cuál era su verdadera naturaleza, ni qué intenciones tenía detrás de sus acciones. Dime en los comentarios cuál de estas enseñanzas la practicas naturalmente y en cuál estás trabajando. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para que disfrutes de mucho más contenido nutritivo sobre desarrollo personal. Sin más que decir, un abrazo. Hasta luego.